Muy bien, todos están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Estamos todos ok? Yes, bien. Bueno, ya, como saben, 2024 es igual a política. Estamos para aprender, no para discutir doctrinas de otras denominaciones y otras religiones, siempre con respeto, ¿verdad? Cuando hablamos de ese tipo de cosas. Y hoy hemos llegado al capítulo 19, lo que quiere decir que estamos muy cerca del final. Son 28 capítulos, estamos ya en el 19. Una cosa importante es que el capítulo empieza con el final, ya es la parte final del cuarto discurso de Jesús. Y habíamos dicho que son 5 discursos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos cerca del final, del final de esta historia que Mateo nos está contando. De hecho, vamos a ver a partir de ahora que a medida que avanza los capítulos que quedan de Mateo, cada vez nos estamos acercando cada vez más a Jerusalén, cada vez más y más y más a Jerusalén. Y bueno, no quiero dar spoilers, pero bueno, sabemos lo que pasa después al final, ¿verdad? Y en este capítulo vamos a ver dos problemas que para la época eran muy complejos, que era el divorcio y las finanzas, ¿ok? Entonces, como leímos, ¿no? Si algunos fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba, como que vamos a ver qué dice Jesús sobre esto. Entonces le dice, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y Jesús le responde de una forma muy diferente a lo que ellos esperaban y dice, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra, hombre y mujer? ¿Ok? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. ¿Ok? Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces ellos dijeron, ah, bueno, tú dices eso, pero ¿por qué mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiarla, ¿verdad? Entonces Jesús contesta, por la dureza del corazón, ¿no? de ustedes, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. O sea, eso fue Moisés. Noten de que está hablando de Moisés, sino, Dios permitió que si ustedes se divorciaran, sino que Moisés permitió que ustedes se divorciaran. Pero ya les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Un poco de contexto es de que existían dos escuelas de pensamientos en ese entonces de cómo interpretar la escritura. Ambas escuelas eran fariseas, ¿no? Ambos eran fariseos y vivieron, estas escuelas venían de unos 20 años antes de Cristo, ¿no? Empezaba a crearse un pensamiento, ¿verdad? Entonces habían como que una diferencia entre los fariseos que uno decían, yo creo esto, lo que dice fulano, vamos a decir, viste como que nosotros ahora los cristianos tenemos así como que, Wesley, yo qué sé, fulano tal, bueno, ellos tenían un par que habían empezado a hablar sobre este tema 20 años antes de Cristo, ¿ok? Entonces, la pregunta ¿es legal a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Si es legal que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo, o tiene que tener un motivo específico, ¿ok? Y estas dos escuelas de pensamientos de estos fariseos, una escuela decía que por un motivo específico te podías divorciar. Y la otra decía, por cualquier motivo, ¿ok? O sea, los dos no tenían problema que se divorciaran, pero uno decía, no, por algo específico y los otros por cualquier motivo, ¿ok? Entonces, si leemos de dónde viene esto, de Moisés, ¿verdad? En Deuteronomio, esto es lo que decía. Si un hombre se casa y haya en su esposa algo indecoroso que no le agrada,
puede escribir una carta en que declara que se ha divorciado de ella, le dará a ella la carta y la despedirá. Esto es, según los fariseos, lo que mandó Moisés, ¿ok? Está en Deuteronomio. Entonces, estas dos palabras, algo indecoroso, es lo que estas dos escuelas de fariseos no se ponían de acuerdo. La escuela más conservativa se concentraba en la palabra indecoroso. Decía que indecoroso era algo sexual o de esa naturaleza. Entonces ellos decían que el divorcio era legal, pero solo por alguna cosa indecorosa sexual. ¿Ok? La escuela más liberal se concentraba en la palabra algo. Entonces decían, cualquier cosa es algo. Entonces ellos crearon una lista de qué era ese algo. ¿Ok? Por ejemplo, y esto es parte de la lista, esto está en los escritos de los fariseos, ¿eh? No les estoy inventando esto. No cocinar bien era algo por lo cual un hombre se podía divorciar. Así que si el hombre llegaba a su casa y la comida no le gustaba, él tenía el poder legal de divorciarse. Vamos a decir, como que tú con el juez y decís, ¿sabes qué? Mi mujer cocina horrible. Su comida es como comer sandalias usadas, ¿no? Entonces el juez te dice, ¿sabes qué? Te podés divorciar. Te lo firmaba, no tenía que hablar nada. Listo, estabas divorciado, ¿ok? Entonces, esto es lo que los fariseos le presentan a Jesús. Uno dice, qué locura, ¿no? Pero ese es el debate que le presentan a Jesús. Quieren que él interprete ese versículo que vemos ahí en la pantalla, a ver quién de los dos, de las dos escuelas, tiene razón, los conservativos o los liberales. Entonces ellos le presentan, mira, Moisés nos dijo algo indecoroso, pero nosotros nos enfocamos en algo que puede ser cocinar mal, no sé qué, y ellos se enfocan en indecoroso, así como que, más de un tinte sexual, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál de los dos tiene razón? Ese es el debate que le traen a Jesús, ¿ok? ¿Y qué hace Jesús? Va a este versículo de Deuteronomio 24:1 y dice, a ver, vamos a leer, ¿no? Lo que dice la escritura, como hacemos ahora, ¿no? Vamos a leer lo que dice. ¿Qué hace Jesús? Jesús le responde, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo, ¿verdad? ¿Verdad? Primero los insulta un poco, porque ellos eran maestros de la ley. ¿A qué se dedicaban los maestros de la ley? A leer la escritura. Entonces dice, ¿no han leído? Entonces es más o menos como que, ¿no estudiaste? Tú que sos tan estudioso. Cuando leemos que Jesús dice, ¿no han leído? Es un insulto. No suena como insulto para nosotros por la forma que lo hemos traducido, pero era un insulto. Entonces, ellos eran los maestros de la escritura y Jesús dice, no han leído, ¿verdad? Entonces, como vemos, Jesús cita Génesis, no Deuteronomio. Y de hecho, Génesis 1:27 y Génesis 2:24. ¿Ok? Entonces, a los fariseos no les gusta mucho esta respuesta, porque cita Génesis y está diciendo, originalmente no era así. Originalmente representaba un pacto en el mundo espiritual que no se iba a romper. ¿Ok? Pero luego, ¿qué pasó? El pecado. Entonces esa imagen se distorsionó. Así que con el divorcio vienen dramas, vienen penas. Igualmente, como lo que les trato de decir es como la figura de un padre. Dios es nuestro padre, ¿ok? Y cuando yo, como padre, represento, lo que hago es que represento esa relación padre-hijo, como Dios con su hijo, con mis hijos, ¿ok? O debería, ¿ok? Dios es nuestro Padre y cuando yo como padre represento esa relación padre-hijo, como Dios con sus hijos, mis hijos ven una foto, una sombra, ¿ok? De lo que es la relación con Dios en el reino invisible espiritual. Entonces, ¿por qué Dios hizo la familia? No, para que, bueno, yo me caso porque así
¿no? Tengo relaciones sexuales o tengo un compañero. No, en la Biblia, la familia, la relación se forma porque es como una profecía, ¿ok? Yo como padre con mis hijos, ¿no? Mi esposa como madre con mis hijos, es un aspecto, una sombra, una profecía de lo que sucede en lo invisible, en lo que no se ve. Entonces, digamos, al yo ser un buen padre, dicen, ah, bueno, mira, ¿cuánto más Dios lo es? ¿Sucede eso? Obviamente que no. O sea, por cada un padre bueno que sacamos 20 que, wow, ¿no? Entonces, este, sabemos que no somos perfectos, entonces cuando fallamos en esa sombra o foto, como le quieran llamar, representando esa relación de Dios Padre, ¿qué pasa? Esa foto o profecía queda distorsionada, ¿no? De hecho, hay gente que tú le dices, ah, Dios es tu padre. Y dicen, bueno, mi padre era terrible, ¿no? No me interesa tener ese padre, porque si es como mi padre, no, gracias. ¿Por qué? Porque se le distorsionó la figura, la foto de lo que debería de ser un padre para sus hijos. Entonces, Jesús básicamente les estaba diciendo, ustedes se pelean por los detalles, pero más importante es entender el plan original de Dios. Entonces, la verdadera pregunta debería de ser, ¿cómo podemos hacer que nuestros matrimonios reflejen mejor ese plan original? ¿Ok? Porque el matrimonio es también una figura, una foto, una sombra, una profecía viviente representando algo que sucede en lo invisible entre Dios y su iglesia. Por eso decimos, ah, no, escuchamos las iglesias a veces, no, sí, porque las bodas, ¿no? Y el novio y la novia es la iglesia y todo eso. Pero realmente no entendemos qué significa eso, ¿ok? Eso es lo que significa. De que nosotros deberíamos representar nuestras familias como lo invisible, que es la relación con Dios. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? ¿Ok? Y como dije, a los fariseos no les gustó la respuesta que le dio Jesús. Entonces le dice, entonces, ¿por qué Moisés dijo eso? Entonces Jesús ahora sí dice, ¿sabes qué? Vamos a Deuteronomio, vamos a ver lo que dice ahí. El tema es que ese pasaje tenía un problema de traducción en la versión de los fariseos y, por supuesto, en nuestra versión. Y lo vamos a ver. Acá tenemos el mismo versículo, ¿no? Le escribirá carta de divorcio. En otras versiones dice, puede escribir una carta en la que se ha declarado divorciado, ¿verdad? Así lo leían los fariseos, como que si fuera un comando de Moisés, ¿no? Como que si le escribirá carta de divorcio, es tipo, bueno, si no te gusta, hay un problema ahí, le escribes carta de divorcio. Tienes que escribir una carta. Y ahí estamos bien. Por eso le preguntan a Jesús, ¿por qué Moisés dio ese comando? Porque le dicen más o menos así, mira, la Reina Valera dice así, ¿no? O tal versión dice así, ¿no? Y está en la Biblia. Pero Jesús le dice, no, 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 ustedes lo están leyendo mal, ¿ok? No es, le escribirá una carta de divorcio o puede escribirle una carta de divorcio. Vamos a ver que hasta los fariseos tenían problemas con tomar textos aislados, como nosotros hacemos, tomamos textos aislados, ¿no? Versículos, y hacemos doctrina con ese pedacito de versículo sin tomar el contexto. Lo mismo hacían los fariseos. Tomaban un pedacito del texto y hacían una doctrina, pero no tomaban en cuenta un montón de cosas. Cuando alguien toma, esto es Deuteronomio, cuando alguien toma y esta es la traducción original, ¿ok? Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella y no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable o ha sido infiel, por ejemplo, algo
irresponsable en ella, o sea que ha sido infiel, y le escribe un certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro tipo, de otro hombre, y si el segundo hombre, el segundo marido, ¿no? También la aborrece y también le escribe un certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa, o si ese segundo esposo muere, o sea, que muere ese último marido que la tomó para su mujer, y acá viene el mandamiento de Moisés. Al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor, no traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da de heredad. Así que al primer marido que la despidió, no le es permitido, y ese es el mandamiento de Moisés, tomarla nuevamente como mujer, porque ya la dejó ir, ¿ok? Y eso es lo que comanda a Moisés. Eso se trata el pasaje. No se trata de que, bueno, si tu mujer, ¿no? No sabe cocinar, no sabe coser, pues dale carta de divorcio, ¿no? No, es que si llega a pasar algo y tú te divorcias de esa mujer, luego tú no puedes tomarla de nuevo para atrás, si ella se casa con otro, ¿ok? Los fariseos habían malinterpretado el pasaje. Así que, ¿qué es lo que sucede aquí? Como dice, hay un chiste, no sé si se traduce bien en español, pero dicen que es un debate mu, ¿ok? ¿Qué significa un debate mu? Es una vaca que hace mu y la opinión de la vaca no sirve porque es mu, ¿ok? Esto es lo mismo, no hay un debate. O sea, toda esa pelea que trae no existe, porque el versículo no habla de eso, el texto, ¿ok? Como muchos de los debates cristianos en nuestra era. Uno podría decir que no hay realmente un debate, porque es simplemente malinterpretación e ignorancia de lo que dice la Biblia, ¿ok? Entonces, muchos de los debates que hay hoy en día, si tú vas al texto, te vas a dar cuenta de que no hay debate, es simplemente que asumieron de que hay un debate y empiezan a discutir sobre esos detalles, pero al fin y al cabo ni uno ni el otro tenía razón porque no existía tal cosa, ¿ok? Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Si tienes que tener sí tienes que tener una razón para divorciarte con tu mujer, pero ese no era el plan original. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿cómo puedo reflejar el plan original en mi matrimonio? Es decir, Dios entiende que hay divorcios por el pecado y la aclaración aquí es que no es un mandamiento, es permitido porque por la caída, ¿no? El divorcio pasa porque vivimos en un mundo caído, pero nosotros en nuestra situación debemos hacer lo posible para reflejar con el matrimonio que tenemos, lo posible para reflejar a Dios, ¿no? No, no hay algo así como que, ay, bueno, bueno, la Biblia dice aquí, no aguanto más a mi mujer, así que la voy a divorciar, ¿ok? No, a veces sucede eso, pero no es lo que Dios quiere. Eso es lo que quiero decir. Y debemos hacer un esfuerzo para que nuestro matrimonio refleje esa alianza, ¿ok? Que hace Dios. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente los discípulos le dijeron, ¡fua! Si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse, ¿no? Entonces Jesús le dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Básicamente lo que está diciendo Jesús aquí es esto. Tú puedes ser soltero, no te tienes que casar. Tú puedes ser soltero toda tu vida.
puedes ser completo siendo soltero. Y también puedes tener un propósito de por qué sos soltero. ¿Ok? Porque el matrimonio es la sombra o la foto de algo que sucede, como dijimos, en el mundo invisible, en lo que nosotros llamamos cielo. ¿Ok? Pero sabemos que luego, cuando todos resuciten, nadie se va a casar. ¿Ok? Entonces el matrimonio es algo que refleja una realidad espiritual. Así que si por alguna razón te mantienes solo o sola, está bien. No, no hay una presión, digamos, para que, no, tú no puedes estar soltero, te tienes que casar. Ese tipo de presiones que a veces vemos en el cristianismo son cosas de nuestra cultura. Pero Jesús está diciendo, tú puedes ser soltero y servir a Dios perfectamente, o, obviamente, si tú no puedes estar soltero y quieres estar con alguien, te casas. El apóstol Pablo fue una persona que se mantuvo soltero toda su vida, ¿ok? Otros se casaron. Espero que se vaya entendiendo. ¿Y qué pasó después? Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Ok? ¿Cuáles? Le preguntó el hombre. Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Recuerden, bueno, no sé si estuvieron en mi estudio de mandamientos, pero hay algo más que hurtarás, por ejemplo, no secuestrarás, ¿no? Significa más que simplemente robarte algo de un lápiz de la oficina, ¿verdad? No dará falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sé, como los 10 mandamientos se dividen más o menos así. O sea, los 10 mandamientos es algo que se puede dividir de muchas formas, lo cual lo hace maravilloso, ¿verdad? Los primeros 3 mandamientos son la relación con Dios, ¿ok? Los últimos 6 mandamientos podríamos decir que es la relación con los demás. Entonces, si tú dices tener los 3 primeros en orden, entonces es que tienes los otros 6 en orden, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes los 3 primeros en orden y por consecuencia tienes los otros 6 con tu prójimo en orden? Entras en el 4, que es el descanso. Estás en descanso. Y habíamos dicho que descanso es que estás cumpliendo el propósito de Dios. Estás haciendo lo que Dios te creó para hacer. Por lo tanto, entraste en la paz, en el descanso de Dios. Y de hecho, por ejemplo, sabemos de que el sábado o el sábado que antes se guardaba, ¿verdad? Era una sombra, una profecía sobre ese descanso, que de hecho lo tenemos ahora en Cristo. ¿Ok? Entonces Jesús menciona el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y menciona amarás tu prójimo como a ti mismo. Y usualmente parecería un resumen de los últimos 6 mandamientos. ¿Ok? Pero esto es porque es una cita de los mandamientos, pero de Levítico. ¿Ok? Sí, entonces saltemos un poco al Levítico. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Jesús no cita los primeros 3 mandamientos, lo cual es raro, ¿verdad? De hecho, mencionar solamente esos mandamientos suena a ser bueno con los demás para entrar al cielo, ¿verdad? Como lo clásico que dicen, ¿verdad? Es decir, que suena a obras, ¿no? Ay, sos bueno, no robas, no matas, tratas bien a tu vecino, y listo, te ganaste el cielo, ¿no? Pero, ¿qué hemos aprendido en Mateo? De que cuando Jesús hace algo inesperado y medio raro, hay una razón. Él está por hacer algo, él está por demostrar un punto, ¿ok? Porque obviamente sabemos de que no es simplemente, ser bueno y te ganaste el cielo, ¿ok? El joven dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Y Jesús respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Acá si quieres ser perfecto, la palabra usada en perfecto se puede traducir un poco mejor. eh,
recordemos que a veces las palabras en griego y en hebreo no son exactamente, no puedes decir, esta palabra es esto y lo cambias al español o en inglés y dice tal cosa. Son palabras que tienen otros significados que a veces la palabra que nosotros traducimos no tiene esos tipos de significados. Se parece, pero no contiene todo el significado original. Bueno, por ejemplo, si quieres ser perfecto, realmente la palabra es más como completo, maduro, ¿no? No perfecto en el sentido de que sin falla, sino con que más completo. ¿Ok? Entonces, vean la idea de que hizo ciertos mandamientos, entonces si quiere ser completo, o sea, hacerlos todos, ¿no? Hace esto, ¿ok? Esa es la idea de perfecto. ¿Y qué cita Jesús aquí después de decir eso? Pues el mandamiento número 10, ¿ok? Así completa los 6 mandamientos de cómo tratar a los demás. Probablemente él cumplía los primeros mandamientos, ¿ok? A veces cuando nosotros vemos este tipo de diálogos entre Jesús y personas, usualmente, por ejemplo, si yo puedo recordar en la escuela dominical hace millones de años, o en iglesias, ¿verdad? Siempre es como la idea de que Jesús habla inconversos, ¿verdad? Como que, esta persona no tenía a Dios o algo de estilo, pero no es así. La mayoría de las personas que habla son gente que ya seguía a Dios. Entonces, esta persona creía en Dios, no tenía ídolos delante de él, ¿ok? ¿Y qué eran los demás 6 mandamientos? Entonces, era el proceso de santificación, que nosotros los nazarenos hablamos mucho de eso. Y la pregunta entonces, realmente de este joven rico, es sobre santificación. Porque para ser completo, ¿ok? Para llegar, para avanzar en esa santificación, solo le faltaba el número 10. Pero como habíamos visto anteriormente en Mateo, ¿qué pasó? Se había encontrado que una piedra en el camino que no los deja continuar, ¿ok? Entonces, la pregunta de joven rico es una pregunta de santificación. ¿Qué puedo hacer para realmente madurar, para mi proceso de santificación, ¿verdad? Para avanzar, porque yo creo en Dios y todo eso. Entonces Jesús le plantea esto y obviamente se encuentra una piedra del camino porque joven tenía muchos bienes y obviamente no quería renunciar a eso, ¿no? Porque entonces el reino de Dios no valía tanto como para él como él pensaba, ¿ok? Y eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Lo pone en esa situación para que él se dé cuenta de eso. Entonces otra vez, los discípulos dijeron, bueno, ¿no? Tipo, los discípulos estaban yendo de asombro, ¿no? Y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse, no? Estás loco, Jesús. Y Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Al finalizar, los discípulos estaban preocupados, ¿no? Como a veces, muchas veces, nosotros, cuando en nuestro camino cristiano, ¿verdad? Este, que uno dice, yo no puedo llegar, no puedo ser tan espiritual como fulano, ¿no? Porque no se puede estar, por ejemplo, casado, ¿no? Sin fallar, te vas a equivocar. No se puede tener cosas y salvarse, ¿ok? Y Jesús le dice, cierto, te vas a casar y vas a fallar, ¿no? No vas a cumplir con eso que, no, refleja constantemente ese ejemplo de alianza, ¿no? De lo que sucede en lo espiritual, ¿verdad? Es cierto, no hay nada que pueda hacer, no hay cosas ni nada que te van a llevar a salvarte, ¿ok? Pero con la ayuda de Dios es posible, cuando se te presenten esas piedras en el camino, en tu matrimonio, esa piedra del camino en tus actividades, en las cosas que haces, es imposible con tus propias fuerzas superar eso, pero con la ayuda de Dios es posible superar esas piedras en el camino. Y eso es lo que está tratando de decir Jesús aquí. Y con eso vamos a terminar el capítulo 19. Y si tienen alguna pregunta,
pues es gratis. Qué silencio. Público difícil, ¿no? Sí, ¿cómo era esto de la parte del divorcio cuando no cocinaba? No, estaba en los escritos fariseos de que, por ejemplo, una razón tan trivial como que, no cocinaba bien, te podías divorciar porque no te gustaba la comida que hacía. O sea, Sí, sí, era terrible, me va a decir. sí. Y, y uno decía, no, no, ustedes son terribles, no solamente si hay algo inmoral o algo por el ¿Cómo, estilo. cómo nos pasa eso aún en las iglesias modernas, ese tipo de interpretaciones, ¿no? Hay congregaciones que digo, la mujer no puede ir de pantalones al culto, ¿no? Eh, porque hacen una doctrina de que la mujer no puede vestir como hombre y la interpretan que ir de pantalones es vestir como hombre. Hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que tomamos así como nada y simplemente hacemos una doctrina, hacemos algo como una, no es una, no diría una ley, pero sería como algo de legalismo, ¿no? De imponerlo ahí, como que tenés que cumplir, ¿no? Como antiguamente se decía, bueno, había que ir de traje y corbata al culto, después eso se dejó por un tema de costumbre, pero había lugares que se ponían serios con respecto a eso, ¿no? Yo conocí a alguien que decía, ¿no? De que las mujeres no podían usar pantalón porque era algo de hombre. Entonces yo lo desafié, le dije, ponte un pantalón que usan las mujeres y ve a un servicio y predica así. Entonces yo te apoyo en tu decisión. Pero obviamente no, porque el pantalón era de mujer. Entonces, tipo, ¿cuál es? ¿Es de hombre o es de mujer? ¿Verdad? Claro. Seguro, aparte la vestimenta bíblica no tiene nada que ver, nadie usaba pantalones, ni los hombres ni las mujeres. No, son Entonces, túnicas. a veces nos damos, es como que fácil caer en eso, ¿no? Tampoco nos podemos hacer nosotros, y nosotros no, los demás, porque es fácil a veces tomar ese tipo de cosas y hacer, ¿no? Hacer toda una doctrina de algo de que en realidad la Biblia no lo está diciendo, ¿no? Y algunas cosas que la Biblia sí está diciendo, no, eso es para otra época, eso es de Mm. otra cosa, ¿no? Y sin embargo la Biblia dice claramente, por ejemplo, esto, el tema con respecto al divorcio, ¿no? Hoy hay tantos divorcios en la iglesia, tanto como afuera de la iglesia. Y no te venés a cuestionar, no, no es la voluntad de Dios. Y decir, no, no, porque yo qué sé, entonces, como que como que hay cierta hipocresía, ¿no? En determinadas cosas. Digamos, nos aceptamos la parte que nos conviene de la palabra y bueno, esta parte que no nos conviene la dejamos de lado. Así es. Era mi comentario ese nomás. Muy bien. ¿Alguien más? Luis, Ujú. ¿cuál sería la única razón por la cual la Biblia permitiría el divorcio entonces? O sea, el punto es este. La Biblia no quiere que te divorcies, pero hay cosas que no funcionan y te divorcias. ¿Ok? Por ejemplo, si una mujer viene y me dice, me quiero divorciar por mi marido porque me curte a patadas todos los días y vive bajo Correcto, negro, a eso iba, a eso iba. ¿quién es el culpable ahí? ¿Ella o él? ¿No? O sea, yo diría, por supuesto. ¿Sabes qué? Una orden de restricción, ¿no? Tipo, llevaría a la justicia. Entonces, la idea es de que eso va a pasar, porque esas circunstancias pasan, pero Exacto. nosotros le ponemos el énfasis a esa parte y no a la parte de que, bueno, deberíamos tener mejores matrimonios, deberíamos dar el ejemplo para que
a nuestros hijos y todo así, para que tipo vean, por ejemplo, allá en Estados Unidos dicen red flag, que son las banderitas rojas, ¿no? Entonces que tal vez hay ciertas cosas que un hombre, por ejemplo, actúa, que es obvio, no es garantizado de que, bueno, por eso ya sabes que va a ser un esposo golpeador, pero hay ciertas cosas, este, y viceversa, ¿verdad? El tema de que a veces hay circunstancias de que, por supuesto, no te vas a dejar abusar, ¿no? Especialmente la mujer es muy vulnerable en eso porque por la violencia doméstica y por eso 100% de acuerdo, ¿no? Divorciate 1000 veces, no te debería haber empezado a casar con el loco para empezar, pero tipo, no, no, por Como supuesto. dice Marco, a veces se idealiza tanto en la iglesia lo que creemos que entendemos en la Biblia que terminamos haciendo cualquier macana. Hace poco tiempo atrás, un hermano que vino a la iglesia, que vino de otro lado, la esposa tenía muchos amigos, para decirlo de una manera, y habló con el pastor, él, y los pastores le recomendaban que siguiera para adelante, que tratara de arreglar su situación y que aguantara. El tipo no podía más, porque cada barrio que se movía tenía amigos. Entonces, también en ese caso, digo, no hay que idealizar tanto lo que nosotros creemos que entendemos bien cuando la palabra no dice exactamente eso, ¿no? Exacto. Además, dos cosas. Primero, la parte en donde habla de eso es más bien, no, Moisés no mandó a que te divorcie por cualquier estupidez, ¿ok? El divorcio pasa porque somos pecadores, ¿no? Pasa por eso, porque uno u otro es infiel, pasa porque uno u otro tiene violencia doméstica y cosas así. Entonces el punto es de que no puedes hacer una doctrina en donde, no, sí, divorciate por esto o por lo otro, porque realmente Dios no quiere eso, pero porque estamos en pecado, eso sucede. No es que nosotros celebremos el hecho de que suceda, sino de que nos habla de que nuestro mundo está en pecado, ¿verdad? Entonces, tipo, eso sucede y obviamente, o sea, no va a dejar a alguien en una situación de violencia o en una situación así terrible, ¿verdad? Además, tipo, nuestro concepto de matrimonio en esta época es muy diferente al concepto de matrimonio de esa época, ¿verdad? Entonces, digamos, es una cuestión también cultural. Nosotros le damos demasiado, ¿cómo decirle? Como que nuestro acercamiento al matrimonio en nuestra cultura es muy diferente en lo que era en esa época, ¿verdad? En el sentido de que hay mucho más otras cosas que nosotros enseñamos para buscar un matrimonio, que no son prácticas del matrimonio y que de hecho en los tiempos bíblicos no sucedía, no era algo así romántico que sucedía. ¿Entiendes lo que decir? O sea, era diferente. Y es muy difícil hablar de eso porque como nosotros tenemos nuestra propia cultura, nos choca, ¿verdad? Pero el punto es de que en esa época, por ejemplo, si una mujer la corría a la casa, quedaba en la calle. O sea, no la recibía nadie, ¿verdad? Entonces, digamos, este, todo es un tema de cultura, también de shock de cultura que es diferente para nosotros, pero digamos, para en esa época se divorciaban por cualquier cosa, según los fariseos, y era terrible para la mujer, ¿no? El hombre no tenía tanto problema, pero para la mujer era terrible, ¿no? Entonces Jesús le dice, no, Moisés no te comanda a que te divorcies porque, o sea, no, solo por esto o por cualquier cosa, no. Dios dice, no, el matrimonio tiene que reflejar esto. Obviamente no sucede, pero busca a Dios, con Dios todo es posible. Por eso estamos aquí, por eso vamos los domingos o cualquier otro día a las iglesias, tratamos de aprender de ser cristianos, ¿verdad? Para que nosotros podamos reflejar eso. Pero obviamente no sucede y no vamos a caer tal vez, pero con Dios todo es posible. Eso es lo que está tratando de decir Jesús. Realmente lo que Wilson comenta, ¿no? Y tu explicación, hoy podemos ver que la palabra de Dios nos lleva a un equilibrio, ¿no?
porque, por ejemplo, a diferencia de la Iglesia Católica, que para la Iglesia el matrimonio es un sacramento, para nosotros no es un sacramento, para nosotros es un pacto entre dos personas y Dios, ¿no? ¿No? Por eso decimos, bueno, en la salud, en la enfermedad, todo eso que decimos, pero cuando violamos ese pacto, cuando rompemos ese pacto, porque es cuidarlo y amarlo, por ejemplo, la violencia doméstica, y eso está rompiendo ese pacto. Vos estás fracturando algo que hizo Dios. A veces se puede recuperar, pero yo he escuchado, eh, como decías Luis hace un ratito, más allá, y Wilson también lo mencionó, más allá de lo viable, es decir, no es seguir que te peguen hasta que un día el Señor lo toque y se dé cuenta que está mal que te pegue. Digo, Y claro. borrate y si se arrepiente algún día y pueden volver, bueno, pero tiene que haber un cambio en la persona, ¿no? Ujú. Entonces, creo que tenemos que creo que hoy por hoy le hace más mal tanto un pensamiento, no hay razón alguna para que te divorcies solamente por tema de un engaño, ¿no? Ese pensamiento extremo, como el otro pensamiento extremo, de que nos divorciamos igual como se divorcia cualquiera del mundo, porque no puede ser tampoco. Tiene que haber un proyecto común, tiene que haber un querer los dos salvar el matrimonio, querer los dos seguir adelante y querer los dos estar en lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces creo que ahí en ese equilibrio es donde el matrimonio tiene éxito y dura muchos años. Ya, hay mucho para hablar del matrimonio, especialmente por nuestra cultura. ¿Qué es estar casado, por ejemplo? Solo estoy casado si me firma un juez, ¿verdad? ¿Qué es exactamente estar casado? ¿Ok? O sea, hay mucho y es un tema tabú y problemático para nuestra cultura, pero es interesante. Pero hablar de eso llevaría su propio estudio. Su propio estudio, está bueno. Que tal vez algún día se podría hacer también, ¿no? Creo que es muy interesante porque los matrimonios necesitan también aprender sobre de la palabra de Dios lo que habla sobre respecto al matrimonio, ¿no? Ujú. Gracias, Luis. ¿Estás casado? Gracias a todos. Que Dele pasen. like a Luis. Ana, saludo a tu esposo. ¿Andan bien? Acá está escuchando la última Ah, que justo no lo vi. llegó de trabajar No y le tiene estás una... pegando, Ana, ¿no? No, no, por ahora No le no. estás pegando que tiene los ojos negros, ahí por eso no sale a cámara. No se ve. No, está acá. Bueno, Tienen unas cuantas preguntas, así que si hay alguno No, con... no, pero el matrimonio faltaba, tiene lo estábamos extrañando. estudio aparte. Sí, Sí. ahí viene a hablar. No, pero puedes hacer alguna pregunta, no hay problema. Digo de que Dale. la extensión lleva un montón de preguntas. No, estaba escuchando ahí la última parte del- de la consulta en cuanto al entendimiento del matrimonio, que decía que muchas veces preguntan, gente, ¿sos casado civil o por iglesia? Ujú. ¿Cuál es vamos a decir así, el aval del casamiento? O capaz que ya lo hablaron y yo no llegué tarde. No te Bueno, entendí, Luis. De vuelta, que no te escuché bien tenemos, lo que dijiste. Que te tenemos, preguntan, ¿sos casado por civil o por iglesia? Bueno, ¿cuál es el Ajá. que da el aval de ese matrimonio? bueno, en No Uruguay, sé No, si me explico. en Uruguay tienes que Él casarte. porque me den un casamiento de iglesia, por eso pregunta. ¿Cómo? Él porque se casó solo por civil, me debe el otro, me tiene a cuento. Nosotros los cristianos hacemos una ceremonia en la iglesia porque lo usamos no solamente para renovar, digamos, para afirmar nuestro voto delante de Dios, sino como testimonio a los demás de que el matrimonio que estamos teniendo es realmente presentado ante Dios como cuando te bautizas o algo por el estilo. O sea, no hay nada mágico en eso, simplemente como para involucrar, digamos, a la iglesia, el cuerpo de Cristo
que sean testigos de nuestro compromiso, de que delante de Dios vamos a avanzar. No tiene nada que ver con lo legal, porque en Uruguay, por ejemplo, te casas por la iglesia y no es legal, o sea, no estás casado Claro. realmente. En otros países sí, por ejemplo, en Estados Unidos te casas en una iglesia y, por ejemplo, yo en Estados Unidos tengo credenciales como para poder casar oficialmente a cualquiera. Acá no, acá tiene que ser alguien del gobierno, ¿ok? Entonces, digamos, tenés las legalidades y lo que nosotros hacemos como cristianos. Legalmente, acá básicamente ni siquiera necesitas casarte. Después de tantos años que estás juntos, ya estás casado. ¿Verdad? ¿Sí? Claro. ¿Ok? Nosotros lo hacemos delante de Dios porque queremos llevar el matrimonio. No es que, y esto es una opinión más que te digo yo, no es tipo una onda, estás en pecado o algo por el estilo porque no estás casado en la iglesia. ¿Ok? Es simplemente de que nosotros lo hacemos como un testimonio, como para involucrar nuestra vida cristiana dentro del matrimonio. Por eso es muy bueno, ¿verdad? Especialmente en Uruguay, que es un país donde el concepto de familia, de estar unido como matrimonio, se ha diluido muchísimo. Nosotros cuando pensamos en nuestros abuelos y todo eso, había un concepto más firme de familia y todo eso. No quiere decir que sea perfecto, ¿no? Mis abuelos y mis bisabuelos son divorciados, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que había un concepto más de unión, ¿verdad? Y se ha perdido un poco. Entonces nosotros como cristianos tratamos de presentarlo en la iglesia para renovar ese concepto, para decir, no, realmente es un compromiso delante de Dios, realmente tiene un propósito espiritual también el estar casado, ¿verdad? Y por eso lo hacemos. Y si ustedes se quieren casar por iglesia, vamos arriba. Si ya están casados, digamos, es una muy buena forma de renovar sus votos. Es decir, vamos a renovar nuestros votos, es decir, estamos juntos, ¿verdad? Y todo eso. Acá no es tan común, pero en otro lado lo hacen, renuevan sus votos cada tanto, ¿no? Es como algo, o sea, excusa de fiesta, ¿no? Pero digamos, es eso, no quiere decir de que porque no estás casado por una boda religiosa, no estás casado, porque legalmente estás casado. De hecho, acá si te juntas con una persona después de tanto tiempo, ya estás casado legalmente, ¿verdad? Claro. El tema de que nosotros buscamos ponerle un tono de compromiso más serio, de que no, esto para nosotros es importante. Y bueno, ahí tiene al pastor que opine. Sí, voy a hacer una intervención, voy a intentar que sea chica. Pero creo que nosotros la diferencia más grande es que en el matrimonio buscamos, por la iglesia, buscamos la bendición de Dios sobre nuestra familia y sobre nuestro matrimonio, ¿no? No quiere decir que Dios no los vaya a bendecir si no son casados por la iglesia, pero va de lo que nosotros anhelamos. No, con María Noela anhelamos casarnos por la iglesia. Lo civil para nosotros era un trámite para permitirnos casar delante del Señor. Es decir, para unir nuestras vidas delante de Él y hacernos esas promesas que en lo civil no te las haces. Hasta la que la muerte los separe, no es en civil. Ahí te dicen firma acá y ya está. Nosotros decimos, no me comprometo hasta que la muerte nos separe, ¿no? Hasta ser, no, que vamos a estar juntos, que vamos a echar para adelante. Es tiene como un simbolismo más grande y pero es algo Compromiso. que el Señor va hablando en nosotros, ¿no? Compromiso sería. Un compromiso más grande y bueno, pero es algo que es como todo, digamos, puede venir una persona a la iglesia mucho tiempo y no bautizarse, ¿no? Hasta que el Señor lo toca y dice, no, yo siento que tengo que bautizarme porque yo quiero agradar a Dios en todo, ¿no? Dice, entonces, pastor, ¿qué hay que hacer para bautizarme? Mucha gente pasa muchos años casados solamente por civil, hasta que un momento dice, no, yo quiero que el Señor nos bendiga del todo el matrimonio y que estemos delante de Él y todo. Entonces dice, bueno, queremos casarnos por la iglesia. Y el pastor dice, impresionante, vamos arriba. Todo lo del otro, lo de fiesta y todo eso, no importa. En realidad eso es algo aleatorio. Es Depende, si lo hace José, me parece que sí, estaría bueno. Bueno, si en el caso de José y Ana habría que hacer algún cordero o algo de eso, pero está. Vamos arriba, José. José, vos preocupate por casarte que yo tengo el cordero. Y cualquier cosa, obviamente,
cualquier mira, cosa, casate no 3 es veces. no es para presionarlo del resto de los que estamos aquí, ¿no? No es para presionarlos ni nada, pero cualquier cosa, si quieren, podemos seguir hablando del tema, aparte. O sea, lo que Eh, yo quiero simplemente decir es que no es que, son menos porque no se casaron no, no, 3 veces, ¿no? Sino de que es algo muy lindo y como que también como matrimonio, después de como significar algo más importante, más de renovar compromisos. No sé, es como que, es como digo, el bautismo no es nada mágico, pero cuando te bautizás y haces eso, ¿verdad? Y lo haces delante de los demás, es como que, wow, ¿no? O sea, estás dando un testimonio, ¿verdad? Un testimonio. O no sé si alguien más se quiere casar, Daniel Silva ahí abajo, ¿no? no, ya está casado hace tiempo. Lo Hace muchos años. Con tal de Sí, que haya hace- fiesta, Perdón. lo casamos. Casado hace 33 años, de novio 4 años. Bueno, y Así que, renovar votos, no, y tenemos cordero. bueno, eso sí podría ser, pero lo otro no llegamos a la edad de Wilson, pero bueno, está, ni Susana. sí, sí. Tenemos ahí a Víctor Calladito que está soltero, No lo pero estamos bueno, pero también que presionando, vaya pero escuchando ahí. que vaya tomando ejemplo que no nos arrepentimos ninguno de estar acá todavía. Por ahora. Por ahora. Aunque cuando empezó a poner de eso de que cuando cocinaba mal, que podías, alguno lo pensó capaz. No sabía que se podía, digo. Te vas a dormir en tu casa hoy, Marco. Ay, agarramos Qué, 4 casados. qué peleador. Pero sí, como digo, los fariseos eran terribles, man. O sea, no es para mala onda, pero lo que quiero decirles es que a veces nosotros como cristianos hacemos cosas similares. Y para nosotros no lo vemos, pero son terribles. Entonces, tipo, ojo, aunque nosotros no nos convirtamos en esos fariseos, digamos. Y bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, estamos por finalizado. Amén. Vamos arriba. Me encantó Luis, hoy, me encantó el estudio de hoy. Así que Luis, bueno, edición de verano de las, ¿cómo es? Estudio de Mateo. Vamos arriba, nos Edición de, vemos el próximo martes. bien, edición de Y verano Dios los bendiga. matrimonio. Dios los bendiga después. Vamos a hacer curso de matrimonio. Ahí Wilson quería decir algo. Están todos invitados. Nos sí, vemos. Bendiciones para cada uno. no, quería comentarle a Luis, lo que vos decís de los fariseos que eran terribles. Pero está bueno que eran terribles, porque gracias a ellos que se equivocaban o decían esas cosas, hoy estamos aprendiendo más. Porque quizás nosotros tomamos de la misma manera todas esas cosas, sin ir a fondo. Y de hecho, hasta ahora, que vos estás dando estos estudios, estamos aprendiendo cosas que las teníamos mal. Sí. Y no era porque no leyéramos, y no era porque no hace años, porque hace unos cuantos años que vamos a la iglesia, el hecho de ir años a la iglesia tampoco te hace saberlo todo, pero digo, estamos aprendiendo un montón y gracias a los fariseos, entre otras cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Cada uno de Yo los que se soy el que estoy dando equivoca. la clase, no los fariseos. ¿Eh? Pero soy yo el que estoy dando la clase, no los fariseos. Bueno, pero vos, gracias a los fariseos, vos lo estás usando y no le agradecés. Me está Tenés que diciendo. ser agradecido, gracias a los Lo fariseos. que le pasa estás es que ganando somos la muy plata para el parecidos a los estudio. fariseos. Ese es el problema. El punto que me está diciendo fariseo. Sí, Bueno, sobre que todo el pases profesor lindo. es muy parecido a un fariseo. Chao, fariseo, que pases bien. Malentendido.